Hola. Lo que comenzó como lo que conocemos como ballet o danza clásica no empezó en la misma forma que lo conocemos hoy en día. Y así sucede con todas las disciplinas del arte. El ballet comenzó, como ustedes saben, como un fenómeno de recopilación de pasos de baile encontrados, inventados por profesores de Italia en la época del Renacimiento y un poco antes. Eran muchos profesores de danza folclórica y muchos de los pasos emulaban caballos, animales en general. Por eso hoy en día tienen a veces nombres con referencia a un movimiento de un animal o a un animal específico. Pero en ese entonces eran pasos que venían del folclore y fueron conformándose por estos profesores que fueron llevados de Italia a Francia en la corte de Catalina de Médici. Eso fue ya luego el Renacimiento, y con Luis XIII en Francia se empieza a formar un movimiento de danza en la corte, pero ese movimiento solamente acepta hombres. Asimismo, como en la antigua Grecia, que eran siglos, miles de años antes, en el 1500 largo, en Francia, se aceptan solamente hombres, y los hombres hacen los papeles, igual que en el teatro, de las mujeres y de los hombres. No se aceptan mujeres. Así empieza con bailes de corte, con escenificaciones de batallas navales y una serie de actos presopopélicos, coreográficos, que se llevaban a escena en las cortes. Llenaban grandes estanques, grandes fuentes, hacían navíos y hacían batallas navales, habían bailes, y así comenzó con trajes muy pesados y solamente con hombres, representando hombres y mujeres, lo que hoy conocemos como ballet, pero no tenía la forma de lo que hoy conocemos como ballet. Fueron sus inicios. Y así empieza a conformarse ese mundo. Luego, en la corte de Luis XIV, conocido mundialmente, históricamente, como el Rey Sol, él formaliza lo que es la Real Academia de la Danza Clásica. No solamente incluye pasos de danza de las cortes, sino que también empieza a crearse un movimiento de técnica de recopilación, invención de pasos traídos de mayoría de los profesores de toda Europa y de Italia todavía, que fueron a Francia y habían estado yendo a Francia desde la época de Catalina de Médici, de Luis XIII, y luego, durante el Rey Sol, Luis XIV, se crea este gran movimiento y empieza a evolucionar más el ballet, pero todavía bailan los hombres. Luego empiezan a aparecer las mujeres, pero el programa de hoy está dedicado al hombre en la danza clásica. Por eso, como dicen otras veces, solamente la mujer, hoy voy a destacar la figura masculina en la danza, en el ballet. Resulta que luego el profesor Beauchamp, que era el maestro de la corte, era el director de esos grandes espectáculos cuando Luis XIV. Y resulta que, bueno, siguió durante Luis XV todo este gran movimiento que se fue conformando. Bueno, los Luises terminan con el 16. Todos sabemos su destino, cuál fue. Pero después de esta gran revolución francesa y las revoluciones en toda Europa,
especialmente en los lugares donde hubo grandes cambios, y especialmente en Francia, donde el movimiento del ballet y la danza clásica ya se había arraigado, hay un cambio enorme. No solamente la mujer también acorta el vestido, lo hace más aéreo, más etéreo, sino que el hombre también. Y empieza la mujer a entrar en la danza como una figura un poco más relevante, obviamente. Ya los hombres no hacían los papeles de las mujeres con máscara, ni nada de eso. Estaba la mujer y el hombre. El hombre para servir de soporte a la mujer, pero también como figura importante, que con el tiempo va perdiendo relevancia ya especialmente en el siglo XIX, en la época del romanticismo, cuando incluso, vamos a volver un chin atrás. Hubo una figura masculina relevante en los 1700, incluso antes de la Revolución Francesa, que nace. Y esta persona es Jean-Georges Noverre. Jorge Noverre fue un coreógrafo y fue una persona que incluso recopiló, y las famosas cartas de Noverre fueron recopilación de pasos y de todo lo que los profesores ya del momento habían ya evolucionado, habían ya los códigos, las formas, ya el ballet estaba adquiriendo una estructura, ya iba evolucionando, no era solamente aquellas danzas nobles de carácter o folclóricas estilizadas, ya no era eso, ya el ballet empezó a ser un poquito más atlético, un poco más, ya empieza en las mujeres a cortar los vestidos, como es el caso de María Camargo, estamos hablando de los 1700 y pico. Y entonces, luego de Georges Noverre y viene la Revolución Francesa, las mujeres no solamente acortan un poco más los vestidos, un poco ya los tobillos, pero más de organza, sino que también es más libre todo. Y los hombres también, ya la figura masculina y la femenina, ya empiezan a tener relevancia y equilibrio unos y el otro. Ya en el siglo XVIII, después de la Revolución Francesa, el hombre empieza a relegarse un poco a un segundo plano como el partner, porque los ballets, los hombres se ponen al servicio de la creación y del entrenamiento. Empiezan a surgir los grandes coreógrafos, principalmente los creadores y los grandes profesores. Por ejemplo, Filippo Taglioni era un italiano que en Dinamarca creó para su hija, que era danesa italiana, Marie Taglioni, creó algo fenomenal, que luego se expandió no solamente a todas las demás bailarinas, sino al mundo entero, y siguió evolucionando su manufactura y se fue convirtiendo ya en algo más especializado. En ese entonces se crea lo que es el principio de la zapatilla de punta, y lo crea Filippo Taglioni para su hija Marie. Y Marie lo estrena en un ballet que se llama La Sylphide, sobre una historia de un espíritu que se enamora de un ser humano escocés, y ella tiene por puntilla que tratar de parecer un espíritu. Los trajes, como les dije, eran de tul y de organza, ya no eran los trajes más pesados. Y entonces viene la época del romanticismo, en donde los amores imposibles eran el tema principal. Y los amores imposibles, el más grande es entre un espíritu y un ser humano. Así que empiezan a crearse los ballets como Giselle, de una aldeana que está viva en el primer acto, pero muere y se convierte en un espíritu en el segundo acto, pero sigue el amor entre ella y su amado Albrecht. O sea que sí, el hombre seguía teniendo relevancia, pero más la mujer, porque la mayoría de los ballets fueron creados como para figuras centrales para las mujeres. Y entonces el hombre fue un gran creador. Por eso, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, no solamente están, los hombres también bailando, sino que siguen creando y surgen personas de gran relevancia como Marius Petipa, gran creador de los ballets franco-rusos, del La Bella Durmiente, del Lago de los Cisnes, de Corsario, de esos grandes ballets. Pero al mismo tiempo, y un poco antes, ya a finales del romanticismo,
están en Francia, Jean Coralie, Jules Perrot, creando otros ballets también, como fueron Giselle y además Coppelia, Silvia y otros ballets. Quiere decir que se crea un movimiento que va del romanticismo al clasicismo, pero el hombre siempre está detrás como una figura creadora y como maestro y entrenadores. De hecho, en el siglo XX, el gran entrenador de Anna Pavlova, ya una bailarina de principio del siglo XX, y de Tamara Karsavina, es el famoso Enrico Cecchetti, italiano también. Y así van a Rusia muchos de estos profesores franceses e italianos y daneses y ayudan a crear esa gran escuela rusa imperial que luego una de sus alumnas, Vaganova, Agripina Vaganova, forma ya el Instituto Vaganova cuando triunfa la revolución bolchevique. O sea que el hombre ha tenido ya durante mucho tiempo un papel preponderante en la creación como coreógrafo y en el entrenamiento. En el siglo XX empieza otra vez a tener relevancia el hombre en figuras como Václav Nijinsky, que era primer bailarín del ballet ruso que dirigía Sergei Diaghilev, el famoso empresario, pero también Václav Nijinsky no era el único primer bailarín. Estaba Leonidas Massin, que luego también fue coreógrafo. Y de ahí salieron dos personas muy importantes. El primero se llamó Michel Fokine y era un coreógrafo, pero también bailarín, que creó otro ballet llamado Les Sylphides, no La Sylphide, como el que creó Filippo Taglioni para su hija 100 años antes, o un poco menos, pero en la época del romanticismo, sino que a principios del siglo XX, Michel Fokine para el ballet ruso crea Les Sylphides, Las Sylphides, con música de Chopin, de Frédéric Chopin, ese gran músico polaco-francés. Y bueno, no solamente sucede eso, lo que mucha gente no sabe es que como un muchachito muy joven en el cuerpo de baile, porque no era principal, muy joven, había un muchacho viendo todo lo que ocurría y bailando con esa compañía, apenas como aprendiz. Y él se va luego a Estados Unidos y enrola en una compañía que empezó a existir en la década de los 20 años 30, fundada por americanos. Y a él lo enrolan como el coreógrafo de la compañía del New York City Ballet. Esa persona de quien estoy hablando, que era del cuerpo de baile del ballet ruso, luego llega a ser un gran creador mundial. Se llamaba Georges Balanchine y creó la forma neoclásica y estadounidense de lo que es el ballet. Como ven, el hombre ha estado presente en la historia del ballet como creador y como intérprete y le ha dado su paso y su momento a la mujer, y también le ha servido, después de dejarle la escena, le ha servido como soporte, y hoy en día, igual que en la sociedad, van en equilibrio. En el siglo XX, yo creo que probablemente ha habido grandes bailarines. Hoy en día hay bailarines masculinos espectaculares, porque la técnica y el atletismo ha subido. Pero hay una figura relevante en el mundo del ballet también, que era Rudolf Nureyev, para mi entender. Y en Latinoamérica, la figura más relevante del ballet era no un creador. Bueno, era un creador, pero no porque era coreógrafo, sino porque fue el creador de una gran escuela y fue el creador de una metodología que Latinoamérica entera sigue y gran parte del mundo, incluso reconocido en los Estados Unidos. Hablo del maestro Fernando Alonso, creador de la escuela y de la Compañía Cubana de Ballet Nacional, quien fuera bailarín también del American Ballet en el cuerpo de baile, y el primer esposo de Alicia Alonso, que no era bailarina del cuerpo de baile, sino que fue estrella del American Ballet y del Ballet Caraván y del Ballet de Marqués de Cueva y del Ballet Russe de Monte Carlo, y luego estrella del Ballet de Cuba. Así que bueno, con esta figura de Fernando Alonso,
termino mi ponencia del hombre en el ballet, porque después viene un sinfín. En República Dominicana hay que destacar a una persona que fue la primera persona, y mucha gente no lo sabe. En los años 50, antes de todo este movimiento, porque aquí han habido muchos bailarines, no solamente dominicanos formados aquí, cubanos, colombianos, españoles y muchos, figuras relevantes de nuestro ballet. Pero ese dominicano que se formó fuera y se fue joven de aquí, fue estrella del New York City Ballet en los años 50 y 60 y se llamaba Francisco Monción. Bueno, pues con ustedes voy a hablar de un bailarín que es cubano, pero ya es dominicano y está con nosotros en Ballet Concierto. Es una persona muy dedicada, es bailarín de corazón y de vocación, y eso es lo que él hace. Él no, yo creo que él no ve la vida haciendo otra cosa. Es un bailarín integral. Luego vamos a conversar con él y él va a abrir, empezando con nosotros. Vamos a invitar, después de ver esta fílmica de Sander Robert, vamos a ver esta fílmica de fotos de él, la mayoría en nuestro país bailando con nosotros y otras en su país natal, y luego le vamos a invitar a conocer nuestros bailarines para que se una a nosotros. Mientras, les voy a exhortar a que si quieren ir poniendo sus preguntas para cuando tengamos chance, pues puedo ir leyéndolas y entonces le vamos preguntando a Sander a medida que llegue el momento de la entrevista, ¿sí? Aquí está con varias de las bailarinas de Ballet Concierto Dominicano en varias producciones diferentes, en varios teatros, en coreografías de él, en coreografías de otros autores, porque él es también coreógrafo. Perfecto. Bueno, vamos a invitar a Wander, a Sander. Es que en Ballet Concierto está Wander y Sander. A Sander Robert a que se una a nosotros.
Bravo. Hola, Hola, Sander. ¿Cómo estás? bien, gracias. Bueno, te vi ahorita en clase y ahora te veo en tu improvisación, muy chula. Me encanta verlos en la sala de la casa y en sus lugares de donde viven porque, bueno, estamos acostumbrados a vernos en los teatros, en los escenarios, y esta cuestión nos brinda una diferencia, otra alternativa, que yo creo que cuando estemos en espacios grandes vamos a salir corriendo porque ya vamos a sentirnos más libres, pero es bueno poder tener diferentes sensaciones y experiencias para también Sí. luego saber aprovechar ¿cómo se llama? Y apreciar, ¿verdad? El espacio. Eh, yo voy a entrar luego contigo en la entrevista porque quiero que Sarín me ayude también en esta entrevista porque así puedo ir pensando en las preguntas. Pero lo primero que te quiero preguntar y te voy a dejar con esa pregunta es, yo quiero que tú nos cuentes el orden de cómo tú empezaste, porque si no se nos van detalles Okay. quizás relevantes. Cómo tú empiezas en la danza y ve por parte, no salte, sino cómo tú empiezas en la danza, remóntate a la edad y al tiempo que tú empezaste y por qué. Dale. Bueno, eh, yo comienzo, yo comienzo a los 9 años. Ahora, ¿cómo comienzo? Yo estaba en mi escuela, mal un día cualquiera, entonces llega una profesora de la escuela de arte haciendo captaciones de ballet. ¿Qué pasa con el ballet? No solo en Cuba, sino inclusive acá, en muchos países, siempre ha habido un prejuicio. El prejuicio es que es muy delicado y que las niñas son las que bailan eso y muchas más cosas. Entonces, yo ese pensamiento también lo tenía, porque como quiera que sea, uno estaba en la sociedad y se nutría de todas esas cosas negativas o diferentes, vamos a decirlo así. Y dije, pero yo no voy a hacer eso porque ya sabemos. Entonces, yo tenía un amigo en el aula y le digo, mira, vamos a hacerlo, pero como decimos, de payasería, para hacerlo, y hacemos la prueba. Entonces me dicen que me tengo que presentar en la Escuela Vocacional de Arte. Porque, ¿qué pasa? Por mucho que yo hubiese despreciado eso, siempre que hago las cosas me gusta hacerlas bien. Eso siempre. Entonces yo me esforcé como quiera que sea, aunque no quería en teoría. Me dijeron que fuera a la escuela de arte. Yo fui, recuerdo que me llevó mi tía, porque mi mamá tenía que trabajar. Entonces mi tía fue la que me llevó. Me hicieron las pruebas, yo y una amiguita mía también del aula, una hembra que la hizo junto conmigo. Yo la hice separado del grupo que fueron a la escuela de arte a hacerla. Yo fui un día diferente con mi amiga. Entonces le hicimos, fuimos para la casa. Cuando mi madre fue, creo que fue junto con mi abuela a la escuela, a mi mamá me lo cuenta eso porque yo no fui con ella, a buscarme en el escalafón. Entonces yo no aparecía en el escalafón y me van a preguntar por, ven acá, y Sander Robert, y de quién, Sander Robert, no, Sander Robert sí aprobó, que no sé qué cosa. Entonces me acuerdo que ya llegando a casa de mi abuela, y yo estoy sentado, yo estaba jugando en la calle, y ella me da la noticia de que yo aprobé, y yo me puse feliz, muy feliz, no sé por qué, parece que la satisfacción de haber logrado algo, aunque en teoría no quería, y nada, ya hicimos todos los trámites para entrar a la escuela, y recuerdo que el primer día yo estaba loco por por comenzar a dar ballet porque anteriormente, cuando había ido a hacer los exámenes para entrar, vi una clase de varones y me gustó mucho. Me fijé mucho en la ropa que tenían puesta y me gustó. Entonces, a partir de ahí, eso me fue entrando un poquito. Y así fue como yo comencé a mover los pies. Ya. Y ven acá, antes de tú quedarte a residir aquí y formar tu familia, tú viniste a presentarte con una compañía, ¿verdad?
¿Cómo fue que tu exacto. llegada aquí? ¿Cuál fue la primera vez que tú llegaste? ¿Cuándo fue? ¿Qué estabas haciendo? ¿Con qué compañía? Bueno, nosotros vinimos, me acuerdo, el 6 de octubre, llegamos aquí 6 de octubre del 2014. Ya van a ser 6 años ya y parece que fue ayer. 6 de octubre del 2014 nosotros trajimos un espectáculo popular Ujú. eh, era para una fundación benéfica que presentamos en el Pabellón de la Fama. Ya, Entonces presentamos ese espectáculo, era del día 6, era como una semana que nos íbamos a quedar aquí. Entonces presentamos ese espectáculo, a la gente le gustó muchísimo, nos presentamos en Ágora, me acuerdo, en Ágora Mall nos presentamos en la parte de abajo donde hacen las presentaciones, ahí también bailamos y de verdad fue muy lindo eso, fue muy chulo todo, una buena acogida por parte del público, la gente y todo. ya. Déjame pasarte al maestro, No, que no, ya no, está. quédate ahí. No, no, quédate ahí. Yo quiero parar un momentico para esta nota graciosa. Habrán notado que Sander tiene su acento cubano, pero es muy leve. Y es que Sander nació, igual que mi mamá, en Santiago de Cuba. Él es de Oriente. Ok, gracias a los cubanos. Él no es de La Habana. Ok. Así mismo es. La compañía se llamaba Down, ¿verdad? And the Dance, sí. And the Dance bajo la dirección de Tania Vergara. Ya, Eso fue para mí tremenda escuela, más que una compañía y aprendí muchísimo ahí. De verdad que sí. ya. Tú te entrenas en ballet. Eh, ¿Cuál de los Sí, estilos te sientes más cómodo bailando? Porque tú haces ballet, tú haces algo más con sí. tempo. ¿Cómo te sientes mejor cuando sales a escena o cuando tú mismo haces coreografía o te montan una coreografía? ¿En cuál de los estilos te sientes más cómodo? Bueno, es una pregunta que yo la podría responder así, tal respuesta, pero me gustaría matizar que eh, el ballet para mí, como fui graduado de ballet, ha sido la base para yo moverme en cualquier otro estilo de baile. Es lo que me ha llevado es lo que me ha facilitado yo poder interactuar con otros bailes, con otros estilos. Y en el que yo me siento más cómodo, sin lugar a dudas, es en el contemporáneo. No es porque sea mejor o peor, sino porque con esas cosas que obtuve del ballet, y entonces al hacer unos movimientos un poco más libres, por decirlo de alguna manera, igual de técnicos, pero un poco más libres, es algo que realmente disfruto más realmente, Ya. el contemporáneo. Tú eres bailarín y eres coreógrafo porque soy testigo de que has hecho creaciones. ¿Qué te inspira a Sí. ti? Es un poco de todo. Me inspira la vida, me inspiran las personas, me inspira mi pasado y mi presente también. Eh, entonces, soy una persona curiosa y tengo el defecto de querer ser perfeccionista. Pienso que el arte, todo el que trabaja en arte tiene un poquito de eso, porque el arte es casi perfección, es algo que tú ofreces para que el público lo disfrutes. Entonces, esas son las cosas que me nutren, que me inspiran. Entonces, tengo una mente muy inquieta y quizás veo algo, pero quizás yo quiero ir un poquito más allá. Me demoro, sí, pero quiero no solo que sea diferente, porque pienso que es bueno marcar diferencia, pero también es bueno marcar diferencia, pero con sentido. Si se hace solo por marcar diferencia, es prácticamente un capricho, no. Tiene que ser diferente, pero con sentido. Entonces, ahí es que mi mente entra un poco entonces tengo esas inquietudes. Ya. Y de todas las coreografías o todos los roles que has interpretado, ¿cuál tú te has sentido súper feliz o satisfecho de haber estado en escena
Bueno, han habido varias, pero indudablemente la pieza que yo monté, ahí yo me sentí súper bien porque fue para mí, la monté con la música que yo quise y, y la bailé en el tiempo que quise, la manejé como quise porque era mi pieza y ahí me sentí diferente. Es como si yo llevara muchos años bailándola y como si nos conociéramos. Si algo salía mal, no importaba porque no se iba a notar. Si se me olvidaba una cosa, ponía otra porque tampoco se iba a notar. Entonces me sentí realmente bien con esa pieza. Me he sentido bien con muchas otras, pero esa realmente fue la que más yo me sentí súper, súper a gusto. Y ganaste un premio Exacto, ganó un con esa premio. Ah, pieza, sí, ¿verdad? sí, Ausencia presente. ausencia presente, sí, el gran premio Quisqueya, sí. Ya. Eh, Que, que luego la bueno, bailaste en Alma, en el en espectáculo Alma, Alma de en el nosotros. espectáculo Alma. Sí. Sí. Me encantó esa Bello. pieza. Sí, a mí me encanta esa pieza. No solamente se te ve tu formación clásica, porque es lírico contemporáneo, sino que está muy bien estructurada coreográficamente, porque tú has dicho una gran verdad. Bueno, tú has dicho una gran verdad. La gran verdad es que a ti no te gusta hacer las cosas por hacerlas ahorita, lo que oí, sino como capricho, sino que tengan un sentido. Y de nuevo, cito las palabras de una crítico de arte en Puerto Rico una vez que dijo que la coreografía no era sobre pasos, la coreografía es sobre ideas, sobre sentimientos, sobre algún sentido, Claro, eh, claro, sobre la vida, sobre cosas, pero luego se convierten en pasos. Luego la claro, música tiene que ver, esas son las herramientas, pero la coreografía realmente es sobre un sentido, ¿verdad? Sobre algo, claro, es, exactamente. es la vida, teatro, música, pero tú bailas la vida, tú bailas un momento, tú bailas una historia, tú bailas un sentimiento, pero tú no bailas un capricho porque voy a hacer movimiento bonito y ya. Porque si no, Ujú. eso es una rutina. Es una rutina. Muy Sí, chévere, una rutina. Pero cuando hay sentido de las cosas, entonces obviamente es una coreografía. Tiene, un además, tiene un trasfondo, sentido todo. y, claro, principio, desarrollo, clímax. Exactamente. Dime una cosa, ¿tienes alguna anécdota en la escena interesante que te acuerdes de algún fracaso o de algo simpático o algún éxito? Bueno, pueden ser varias cosas. Cuéntanos. Eh, bueno, sí. Eh, en la compañía, en The Dance, yo entro nuevecito, entonces eh, la compañía tiene o tenía, no sé ahora en repertorio, una coreografía que se llama La Otra Carmen. Ok, La Otra Carmen, que es basada sobre Carmen. Entonces es una versión gay de Carmen. ok. Yo entro jovencito a la compañía, pero ¿qué pasa? Eso ya se había estrenado. Yo lo había, cuando estaba en la escuela, yo veía a la compañía bailar eso por televisor. Eh, Hay un personaje principal que lo hacía un tremendazo bailarín ahí en esa compañía, que era como un bailarín invitado y yo lo vi súper bien, me encantó todo. Entonces, ¿qué pasa? Era esa versión, pero no era absurdo, sino era algo más bien sublime. Era una pieza muy bien armada, muy bien estructurada y con muy buena trama. Yo entrando jovencito, a nosotros nos toca una temporada. Entonces, a mí me toca hacer un personaje protagónico, el personaje que yo había mirado por la televisión, un personaje protagónico. Y es una pieza que duraba 45 minutos y me tocaba hacer ese personaje protagónico y me tocaba hacer uno de los otros bailarines. Pero como éramos pocos bailarines, no éramos muchos, entonces 5 bailarines para todo el público no es igual que muchos. Entonces era Claro. de protagonista y con esos pocos bailarines. Yo bailo la primera parte integrado normal en el público no, en el elenco de todos, y entro a cambiarme porque tenía que salir con el otro personaje protagónico. Y yo estoy rápido cambiándome, fíjate, y me estoy quitando todo y me estoy cambiando porque eran cosas un poco ajustadas
y me estoy cambiando y se me va la música. Y cuando yo hago así, que yo salgo, yo tuve que salir, yo no esperé, maestro, ni una milésima de segundo, ni una milésima de segundo. Saliendo del camerino, yo tuve que entrar a la escena, pero en música, como si estuviese cuadrado. Ahora, eso me ayudó a yo no ponerme nervioso. Estaba Claro. súper, súper relajado. Entonces, yo llegaba y era como un torero, pero un torero que atraía a todos. Entonces, bailaban alrededor de mí. Y hay una parte que yo estoy bailando, todo bien, todo es música, y hago así, y digo, ¿y qué es lo que viene? Y me cargan y digo, ¡ay, ya! Yo estaba tan relajado que yo me había ido total de lo que me tocaba. Menos mal que tocaba que me cargaran Ah, y me, y en me esa que te bajaran. diste cuenta. Dije, ¿y qué viene? Me cargaron. Y ya ahí cogí y seguí de nuevo. Ah, bueno, Pero eso. Gracias a Dios experiencia, que eran los otros que tenían que moverse, no tú. Ponte, no que aguanta que te van a cargar. Está bueno eso. Hay unas exacto, todo preguntitas en el... súper bien, Está súper bueno bien. eso. Ay, 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 ay. Mira, hay unas preguntas, a ver. Sí, vamos a ver lo que hay en el box. Lo que quiere hacer alguna pregunta. Patricia de León dice, ¿qué es lo más relevante que recuerdas de tu formación en Cuba? Yo pienso que hubo dos momentos relevantes más bien. El primer momento fue esa misma temporada que bailamos en La Habana con la Sinfónica Nacional de Cuba, que esas son palabras mayores, eso es música en vivo, entonces eso fue para mí de verdad ahí yo no bailé como protagónico, bailé integrado, normal, pero fue un reto, porque en La Habana el público es muy crítico, muy conocedor, y Claro. están muchas personas que saben de ballet y de arte allá, entonces eso fue para mí un reto. Y el otro reto grande fue cuando visitó nuestra compañía Maura Morales, que estuvo con nosotros aquí en la República Dominicana, que montó una pieza contemporánea, se llamaba 40 palillos por 10 pesos. Le puso ella así. Era una pieza que duraba 45 minutos, era una 40 pieza, palillos por 10 pesos. sí, porque todos los días por casa de su mamá pasaba un hombre diciendo 40 palillos por 10 pesos, 40 palillos Ah, por 10 pesos. Ella cogió y lo grabó. Así ella bautizó a esa pieza. Entonces, una pieza muy exigente, duraba 45 minutos y fue totalmente contemporáneo, que nosotros nunca habíamos hecho algo así, porque nuestra compañía era de ballet contemporáneo. Entonces, hacer una obra totalmente contemporáneo por el piso. Me acuerdo que había el escenario, se le quitaban todos los telones, todo despejado, y atrás se ponía una malla, había unas vigas, y yo subía hasta allá arriba por las vigas, por la malla, una cuantas veces por uno se cae y se agarra. Eso fue una locura total, pero me acuerdo que la directora de nosotros dijo que después de ella era un antes y un después en nuestra compañía, porque de verdad que aportó mucho, esa pieza aportó muchísimo, y de ahí en qué fuera, bueno. porque lo han visitado también, que la han visitado. Perfecto, qué Mira, bueno. Sander, hubo un comentario que te lo paso porque no te dio tiempo a leerlo. Alguien pide que le mandes un saludo a tus padres que están muy emocionados viéndote. Ay, sí. Ah, A tus padres. un Manda un saludo, saludo. un saludo para mi mamá, Amarilis, para mi papá Vladimir, mi hermano Owe, mi hermana Susan, mi cuñada Rosana y para mi sobrinito Aaron también. Un besote para todos. Si me están viendo más, un besote. Los amo, los quiero. Ellos ¡Mua! viven en Santiago. Sí, en Santiago. Sí, oye, eso, qué bien. Santiago. Eh, Voy a chequear las preguntitas en el box. El que quiera hacer más preguntas, la puedo ir poniendo ahí. Déjame ver que había otra de Jerry. Ok, Jerry Peguero, tu talento como bailarín y como coreógrafo es impecable. ¿Qué tal la gracias. enseñanza? Dice Jerry, ¿qué tal la enseñanza? ¿Te gusta? A mí me gusta enseñar. A mí me encanta enseñar. Pero en la faceta de enseñar, lo que más me gusta es ensayar. Me gusta ser ensayador. Me gusta eso. Como, no sé si es porque, como tener esa venita de coreógrafo, me gusta el ensayo.
y en la faceta de la clase me gusta coger personas que aún estén crudas. Me Sí, gusta como sacarle eso que todavía no tienen y como nosotros decimos, machacarlo ahí hasta que lo puedan hacer. Me gusta claro, trabajar claro. sobre todo con varones, sobre todo me gusta trabajar. Qué bien. Claro, Bueno, porque me es más fácil, conozco más esa parte, entonces se me hace un poco más fácil. tú sabes que hay una cosa que también se me acaba de ocurrir, porque aparte en el caso tuyo, aparte de cuando tú bailas con nosotros y tienes los ensayadores como Libel, como yo, delante, pero también te voy a grabar más a menudo para que tú mismo te veas, porque tú mismo también te puedes, es muy, bueno, lo hacemos, no es que no lo hacemos, pero Ujú. tenemos que hacerlo más a menudo, porque a veces el trabajo se limita al ensayador en el momento, pero también hay que grabar para uno, de siempre Claro, todo, para uno mismo verse y corregirse y darse cuenta que muchas veces las cosas que nos dicen también están ahí y uno mismo, exacto, darse cuenta por su propia, ¿verdad?, persona. Exacto. exacto. ¿Qué te iba a decir? Eh, y dime una cosa, pero durante todo el tiempo que tú estuviste en Cuba, tú estuviste siempre con sede en Santiago, ¿verdad? En la compañía Andedan. ¿Andedan era de Santiago, de Camagüey o de La Habana? No, de Camagüey. Yo paso 5 años en la escuela vocacional de arte. Toda la provincia en Cuba tiene una escuela vocacional que Sí, están danza, música y ballet. claro, como un Eso, conservatorio. esas son escuelas grandísimas, escuelas vocacionales de arte. Sí. Entonces, esa escuela, hoy en día, han quitado la especialidad de ballet en algunas escuelas, para recalcar eso. Entonces, se pasa 5 años en la escuela vocacional, luego se hace un pase de nivel para ir a las escuelas nacionales, o La Habana o Camagüey. Yo apruebo, estoy en Camagüey, y ahí son 3 años. Después de esos 3 años me gradúo. Después que yo me gradúo, yo voy para el Ballet Camagüey. Entonces, en esa etapa, el Ballet Camagüey fue a Francia. Los que éramos menores de edad no pudimos ir. Y en esa etapa es que yo me paso a Andedán, porque ya Oh, la directora me había hablado para yo entrar a la compañía, porque le había gustado. Entonces, hice todos los trámites para entrar a la compañía. Y así, qué así bien. radiqué en Camagüey hasta que llegué acá. Mira, pregunta a alguien que cuál fue el maestro que más te marcó en tu formación como bailarín en la Vicentina. Lisandra Toro pregunta. Lisandra. Eso es como un Bueno, gancho de Lisandra ahí. ¿Que cuál fue el maestro que más te marcó? bueno, yo voy a optar por la primera maestra que nos tuvo a nosotros, que fue la que se puso con nosotros ahí a ponernos ahí, que fue la maestra Elinor, que ¿Cómo? ¿Cómo Lisandra, se llama ella? Elinor se llama ella, Ok. que ella se fajó con nosotros, se fajó de verdad y nosotros, mira que no éramos fáciles. Esa fue la que se fajó con nosotros, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero la que más me marcó a mí fue antes de mi pase de nivel, antes de entrar a la media, que es Ana, y era una profesora muy jovencita, que a esa nosotros sí le dimos tremenda luz. ¿Cómo se llamaba? Ana. Adanais, Adanais, Aranais. Ok. Adanais. Esa profesora sí me marcó mucho, porque a pesar de las cosas que nosotros hacíamos, ella con nosotros fue incondicional totalmente. Y gracias a ella fue que nosotros pudimos graduarnos, porque si no, quizás no hubiésemos aprobado el pase de nivel, de verdad. Oye, eso, pues le deben mucho, sí, así es. Sí, Déjame ver, realmente. una preguntita aquí. A ver, Aquí, Funtepot, Celia, el la teatro, maestra. la maestra Senia Rodríguez de la Fundación Teatro Popular Danzante, pregunta, ¿cuándo fue su primera presentación como solista ya? O sea, como con un papel principal. Eh, ¿Dentro o fuera fuera de la escuela? La primera, no, primero di en la escuela y luego di en una compañía profesional. Profesional, en la escuela. Primero en la escuela, ¿cuál fue tu primera oportunidad en la escuela? Bueno, en la escuela fue como cuando fui a un encuentro de Ballet La Habana. Yo estaba en quinto año de la Escuela Vocacional de Arte, que se hace el encuentro en La Habana, y
yo fui allá, yo fui con 4 muchachitas más y yo era el único varoncito. Oye, Entonces no era solo como tal, pero yo bailé en el Gran Teatro de La Habana con 4 muchachitas. Yo tenía apenas 14 años, creo tenía yo. oye, eso. Y eso fue un reto en mi vida de estudiante. Era en quinto año, con 14 años, en el Gran Teatro de La Habana. Y el otro fue ese papel que yo le dije a usted, acababa de entrar, el que bailé como solista de la otra Carmen. Ese papel principal, sí, fue ya en la vida Ya, profesional. o sea, ya como el torero en Carmen, en esa versión de la Exacto, otra Carmen, de la exacto. compañía Andedan, ¿verdad? Eso Ante fue dance. en Andedan. Mira, alguien menciona el concurso Mirta Pla. ¿Qué te recuerda eso? Eso fue, eso fue, yo estaba en segundo año de ballet. Era un concurso que se hacía en mi escuela, el concurso Mirta Pla. Sí, en honor a la gran bailarina cubana, sí. Exacto, era desde el primer año hasta el quinto año, claro. Sí, Y de mi categoría yo saqué el primer lugar, ok. con Caperucita y el Lobo, me acuerdo. Ah, qué chulo, Con Caperucita y el Lobo. qué bien. ¿Y qué edad tú tenías ahí? Segundo año, yo tenía unos 11 años más o menos. 11 Claro, años. Más o claro. Sí, esas cosas no menos. se olvidan. Yo tengo las Qué fotos allá chévere. en la casa en Cuba, chiquitico. Oye, eso. Qué chévere. A ver, otra pregunta. Am, bueno, ¿tú quieres dar algún mensaje a los bailarines, primero a los bailarines profesionales del país? Un mensaje, porque también el arte también es local, es universal en repertorio y también es de identidad, también en repertorio, pero también es local en el sentido de que se hace en cada país y en cada país y en cada sociedad tiene sus prioridades y sus Claro. circunstancias y sus situaciones. Un mensaje para los bailarines dominicanos o extranjeros que bailan aquí. Bueno, primeramente, tener la mente clara. ¿En qué sentido? El saber en dónde estamos situados. Me incluyo, porque yo también estoy aquí. Saber en dónde estamos situados. Eh, Buscar las vías, los métodos por impulsar el talento que hay en el país. Preocuparse y ocuparse de eso. Es muy importante porque aquí cuando se han hecho los concursos, el concurso Quisqueya, se demuestra que aquí en el país hay mucho talento que explotar, mucho talento. Entonces, bueno, preocuparse y ocuparse de eso, incluir a aquellos que acabaron de salir de la escuela de danza, por ejemplo, o de las escuelas privadas, incluirlos, que se sientan, porque si eso cobra auge, es más rico el movimiento que vamos a ver. Eh, Exactamente. que no se unifiquen los elencos, no se unifiquen los elencos. Yo soy fanático del fútbol. Entonces, mi selección en el mundial, la selección española ganó un mundial. Ya cuando fue al otro, no hizo nada, para nada. ¿Por qué? Porque necesitaba renovarse. Exacto. Entonces, eso es bueno saber cuándo tenemos que complementarnos con los más jóvenes o con otros. Y si todos nos unimos, como hicimos también en el espectáculo a tres también, que fue riquísimo, entonces eso va a hacer que el movimiento danzario aquí en el país cobre un auge tremendo. Eso Claro, sería claro. buenísimo. La Bueno, y ese inclusión. mensaje es muy importante para los líderes, o sea, para los coreógrafos, para los directores. Ese mensaje es muy importante el que tú estás dando. Sí, sigue. Ya. Ah, es verdad, es verdad. ¿Y a los bailarines qué mensaje le das? A los bailarines estudiantes, usted me dice. Sí, a los estudiantes, ¿qué mensaje tú le puedes dar? Un mensaje importante, rápido, un mensaje, ¿qué tú le A dirías? los, a los estudiantes, muy importante, por experiencia propia, escuchen los consejos, sigan los consejos, porque
a uno ser, a tener cierta edad, claro, la adolescencia y maduro al fin, uno no cree que pueda pasar, aunque te lo estén diciendo, como te dicen tal cosa y hasta que no la vives, no sabes qué te va a pasar. Por favor, escuchen. ¿Saben por qué? Porque ahora yo mismo me lamento del tiempo que yo aproveché, de los consejos que me pudieron dar y que yo simplemente deseché porque no creía que fuera así o era así, pero pensé que conmigo iba a ser diferente. Entonces, escuchen los consejos y sobre todo muchos sacrificios. Tienen que estar ubicados de que esto requiere de mucho sacrificio y dedicación. Nunca digan, ya no, nunca digan, aquí paro, no, porque acuérdense que ustedes también son responsables de cultivar su futuro. Siempre tiene que Exactamente, tener. y el tiempo no se puede perder. Pero Exacto, además yo creo que tú has complementado el tiempo que tú dices que perdiste, lo has sabido complementar. Y estás en eso. Te recuerdo y recuerdo que incluso estabas bailando, parneando a Carla Espaillá en Cine Negro cuando vino todo esto. Y tenemos que retomar eso en una gran función que tenemos todavía pendiente y sí. que habíamos venido ya de toda esa serie de cascanueces que habíamos hecho, tú habías coreografiado, habíamos tenido tantas funciones. Y bueno, estamos preparándonos ahora con unos clásicos para cuando vino la pandemia, pero ya lo recobraremos ese tiempo perdido. Eh, pues nada, quería incluso decir a todo el mundo que Sander además formó familia en República Dominicana. Tiene a su bebo precioso, que es más grande que él y la mujer juntos, ya porque está criado. Ahora sí, eh, sí, y una bendición porque tiene también unos suegros que una son bendición. de Sí, oro. Y sí. mi Laura, obviamente, que fue Eso sí, bailarina eso de sí. nosotros. Realmente ha sido una bendición realmente. No tengo casi palabras para yo describirlo, realmente. Ha sido una bendición. Tengo dos padres más aquí, tengo dos hermanos más, una familia. Aquí tengo, a ver. Así es. Bueno, y dice Armando que quiere estar en esos ensayos. Claro que lo voy a invitar para que te agarren esa variación y te agarre los brazos y te agarre todo eso ahí en esa variación. Y en el cisne negro. Así, señor. Así mismo lo haremos. Dice Armando, felicidades, papá. Gracias, gracias. Armando González, que está con nosotros. Bueno, Gracias. señores, bueno, nada, despídete, despide, conoce a nuestros bailarines, tú mismo, Sander, despide el programa. Bueno, gente, muchas gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Le pedimos que sigan con nosotros en esta serie porque hay otros talentosos bailarines que van a seguir con nosotros a través de este espacio. Entonces, ya lo saben, sigan apoyando la danza en el país y que Dios los bendiga. Un abrazo, bye bye, los quiero. Buenas noches.